Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy damos comienzo a la cuarta temporada y en primer lugar quiero agradeceros el seguimiento que nos hacéis cada semana en los 3 años anteriores y espero que este cuarto año continuemos igual. Este primer programa vamos a hablar sobre los problemas psicológicos, problemas mentales que han tenido mucha de la población española a lo largo de la pandemia del COVID y vamos a ver qué podemos hacer por remediarlo. Os voy a dar algunos datos. Aproximadamente el 42% de los españoles han presentado problemas de salud mental. El 50% de los adolescentes españoles sufren problemas de tipo emocional y se ha incrementado un 50% las urgencias pediátricas por problemas psiquiátricos. Vamos a intentar en este programa analizar estos problemas y ver si existen posibles soluciones. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Carmen Alcaraz, hola Carmen, hola, bienvenida Juan. Y gracias por venir. Tú eres psicóloga y ya conocida por todas las personas que ya te siguen. Ángeles Aragón, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, muchas gracias Ángeles por venir. Siempre a ti, gracias. Y Francisco Toledo, que es médico especialista en psiquiatría en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Muchas gracias Paco por venir. Gracias de nuevo por estar aquí y por invitarme. Os recuerdo que tenemos un canal, UCAN Salud, donde tenéis información sobre hábitos de vida saludables y también para la prevención y tratamiento de distintas enfermedades, así como un canal en YouTube que se llama lasaludentusmanos.ucan.edu. Vamos a dar paso a las preguntas de la calle, donde la gente nos va a preguntar qué es lo que le gustaría saber sobre el tema que tratamos hoy. ¿Es normal que me produzcan ansiedad las aglomeraciones de personas en sitios públicos? ¿Qué puedo hacer para evitar esa ansiedad? ¿Hasta cuándo pueden durar los problemas psicológicos del COVID? Bien, estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Paco, me gustaría empezar contigo. En líneas generales, quisiera saber si la pandemia ha modificado la salud mental de los españoles y una cosa muy importante, si las autoridades sanitarias se van a tomar ya en serio el problema de la salud mental. La segunda pregunta no sé contestarla, porque eso se lo debe de hacer a las autoridades sanitarias. Bien. La primera, bueno, te daré alguna apreciación si quieres. La primera, sí, mira, la pandemia que irrumpió de golpe, hay que hacer un poco de memoria, ¿no? Cuando en el mes de febrero del año pasado, de 2020, estaban los casos primero en China y luego en Italia, nosotros nos poníamos de perfil y no pensábamos que esto iba a ocurrir. De hecho, no lo pensábamos nadie. Esa irrupción brusca y esas modificaciones y, consecuentemente, el confinamiento marcó una nueva forma de estar a la cual no nos habían avisado, no sabíamos, nadie había previsto nada. Y hubo cambios sociales, algunos de ellos porque no nos acordamos, pero recordaréis cómo se acumulaba el papel higiénico y nadie sabe cómo arranca así. Bueno, pues eso se puede tomar un poquito como ejemplo de los cambios en cascada que ha habido. ¿Qué ha ocurrido en la salud mental? Puesto que teníamos que tener las medidas lógicas en el confinamiento, el distanciamiento y demás, empezamos a hacer unos programas nuevos de asistencia telemática, online, telefónica. Y esto por un lado, no voy a hablar de todo de golpe de lo que supuso el confinamiento, pero esos cambios ya, hubo dos vertientes de pacientes, aquellos que estaban afectados por lo más frecuente que era la ansiedad y cambios del estado de ánimo de tipo depresivo, pues más o menos, pero no estaban los pacientes ni preparados ni tampoco los profesionales para dar una asistencia telemática que fuese eficaz. Entonces, por un lado hubo descompensaciones de lo que podíamos llamar trastornos mentales más graves y por otro lado una adaptación que a día de hoy persiste y es la idea de que todo se puede arreglar por teléfono o de forma telemática y esto realmente no es así. Eso si quieres como para empezar a hablar. Ha habido cambios en el enfoque terapéutico porque ha habido cambios en la sociedad, todo ello muy brusco y sin estar preparado. Pero por lo que tú has leído, observado y hablado con autoridades sanitarias, que me consta que hablas con ellas, ¿piensas que esto va a suponer un cambio en el futuro y que la salud mental se va a tomar como más en serio?
Sí, pero debiéramos tener un poquito de cautela al respecto. Independientemente de que siempre hacen falta más recursos en salud mental, eso no lo vamos a discutir, no obstante tenemos una buena calidad de asistencia pública en salud mental, particularmente en la región de Murcia. Esto es así, eso es verdad, ahí están los datos de la cantidad de centros de salud mental y de especialistas. ¿Son suficientes? No, posiblemente falten psicólogos y psiquiatras. De hecho faltan, no hay en bolsa de trabajo, no hay ningún psiquiatra en paro. Pero si el enfoque de esto es consecuencia de esto porque ha habido unos cambios, si no corregimos los cambios que ha habido en la población, más allá de más asistencia por más asistencia, no creo o dudo de que toda la respuesta esté en el aumento de más especialistas, que sí, pero hay que hacer otras cosas a cambio de la psicoeducación, de la cultura, de los pacientes, en el uso de los dispositivos que tenemos y los recursos, porque son limitados y muchas veces dejan al paciente con una especie de sinsabor porque lo que piden o lo que esperan como respuesta pues no se puede dar. No se puede dar. Entonces, hablaremos ahora más adelante de la psicoeducación, que creo sí, que yo creo que las autoridades, y se vio en las disposiciones en el Congreso y demás, se están tomando un poquito más en serio la salud mental, sobre todo porque no se la tomaban tan en serio de la tremenda demanda que hay en atención primaria. Se estima que el 40% de los pacientes que asisten tienen síntomas de alguna manera psicológicos o psiquiátricos y el 20% diagnósticos, ¿no? Eso en la atención primaria, así que... Muy bien. Carmen, yo he dado algunos datos, pero tú como especialista, ¿cuánto ha afectado el COVID a la salud mental de la población? Bueno, lo cierto es que la salud mental se ha visto seriamente afectada en la población en general y en las poblaciones más vulnerables, pues más todavía. Sí es cierto que casi la mitad de la población dice tener, ¿no?, en las últimas encuestas que se han hecho, dice tener síntomas psicológicos, encontrarse mal, con malestar. Y luego pues es curioso también que hay como un 44% así de la población que dice tener un malestar porque ha perdido la confianza y ha perdido el optimismo que tenían ante la vida, ¿no? Que no es que sea en sí un cuadro psiquiátrico ni un cuadro, pero bueno, sí que son cosas que se han impuesto en sus vidas, que antes no había y con las que se sienten extraños. Como un trauma que hemos tenido todos, porque nadie esperaba estar 3 meses que hemos estado en la casa. Claro, prácticamente es que como ha sido salir. ese cambio tan brusco de un día para otro, donde teníamos una vida y de repente ha habido que inventarse una de golpe, pues eso ha sido lo traumático. También pone de manifiesto, creo yo, digamos, la resiliencia, que es como se llama ahora, bueno, se llama siempre así, pero sí, ahora es una palabra de moda, de las personas en general, de la especie humana, para aguantar esto así de golpe. Situaciones, claro, imprevistas y luego pues los recursos personales que tiene uno. Vamos a ver, Ángeles, tú como médico especialista en atención primaria, ¿por qué la atención primaria es esencial para cuidar los aspectos psicológicos de la pandemia? Ya ha dicho Paco que el 40% de las personas que veis tienen este tipo de problemas. Y yo aún diría más, porque habría que iniciar, como ha comentado Paco, cuando a nosotros el famoso 13 de marzo de 2020 cambió, es decir, nosotros pasamos de estar con las consultas en las salas de espera con gente y de repente a llamar por teléfono, todo fue telefónico, entonces era la única herramienta que había de contacto con el sistema de salud para mucha gente. No solamente todos los que tuvieron COVID en ese momento, que fueron atendidos, incluido Viernes Santo, o sea, en toda fecha y momento, haciéndole un seguimiento, o al menos un acompañamiento, porque bien es cierto que la llamada telefónica, como también bien ha dicho Paco, no va a gestionar o no va a solucionar todos los problemas de salud, pero en ese momento yo pienso que fue una labor muy importante para la cual tampoco nosotros estábamos preparados, fue un empezar pues bueno, sobre la marcha, ¿no? Desde entonces hasta ahora, a mí como profesional de la salud no me ha dado tiempo a gestionar ni a entender qué es lo que me ha pasado. Quiero decir, yo estaba trabajando de una manera, empecé a trabajar de otra, ahora de repente, que me imagino que lo habéis oído, ¿no? Se puede ir a la discoteca y no se puede ir al médico, y la gente se queja de ese tipo de cuestiones, y yo no, o sea, pienso que es también una mala percepción o una mala información, porque los profesionales también somos personas y estamos haciendo todo lo que podemos. Entonces, ¿por qué es importante la atención primaria? Porque ha sido un nexo con los pacientes cuando han tenido COVID, y luego ha sido un nexo con los pacientes que no tienen COVID o que no han estado afectados de COVID, pero que también seguían, si no enfermos,
con problemas de miedo, de temores, de los familiares, de los contagios, de la soledad. Y yo he llamado por teléfono y la persona a mí me ha reconocido el decir, ¿es usted fulana de tal? Soy la doctora. ¡Ay, es usted la doctora, mi doctora, mi doctora! Es decir, la gente sabe con quién estaba hablando. Y eso generaba un nexo, un lazo, bueno, que daba, al menos espero que consuelo. Que era Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico y esta temporada introducimos una variación. Nos va a acompañar nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, pero también nos va a acompañar una estudiante de Derecho que tiene una gran ilusión por el griego. Se llama Mariluz Soler y nos van a decir de dónde vienen las palabras fobia, agorafobia e insomnio. Muy buenas, hoy vamos a hablar de las enfermedades mentales, del latín mens mentis, que significa pensamiento. La ciencia que estudia estas enfermedades es la psicología, que viene de psique, que en griego significa alma, y logía, ciencia. Y también tenemos al psiquiatra, que es el médico, porque iatros es el médico en griego. Luego psiquiatra sería el médico que trata las enfermedades de la mente, del alma. ¿Sabías, Mariluz, que últimamente con esto de la pandemia ha habido un aumento de las enfermedades mentales? Sí, ha habido un gran aumento de las enfermedades mentales. Por ejemplo, tenemos la fobia, que viene del griego phobos o fobeo, que es un miedo irracional que nos impide realizar las acciones normalmente. También de esta tenemos unos derivados, como por ejemplo agorafobia. En la antigua Grecia, el ágora era este espacio abierto donde la gente salía para realizar sus compras, hablar, negocios. Entonces, la agorafobia es el miedo a los espacios abiertos. Claro, estas personas no tienen ganas de salir, no quieren salir, no pueden salir fuera, están en su espacio de confort y pueden llegar a tener una ansiedad. Ansiedad que viene del latín, ansietas, ansietatis, que significa angustia. Y de un verbo latino que es angere, que significa apretar, estrechar. Y lo tenemos en otras palabras en español, por ejemplo, en angustia, en congoja, en angina, ahí siempre se produce un estrechamiento. Sí, todo esto ha sido también como consecuencia del confinamiento, del aislamiento. Metafóricamente, aislamiento significa estar como en una isla, porque realmente no tenemos nada de civilización cerca. Claro, tanto encierro nos puede llevar a una depresión, que es otro término que también viene del latín. Depressio, depresione, que significa hundimiento profundo. Y es que la preposición de indica movimiento de arriba hacia abajo y presio ya es hundido, con lo cual es hundimiento total. Y lo podemos encontrar en muchos ámbitos, por ejemplo en la geología, en la geografía, en la medicina, en la economía. Esto es cierto, también muchas personas con depresión padecen insomnio. Insomnio viene del prefijo in, que es negación en latín, y somnium, que pasa como sueño. También de esta palabra tenemos otros derivados, como hiposomnia, que es dormir por debajo de lo normal, o hipersomnia, que es tener más sueño de la cuenta. Pues ya lo decía Juvenal, que es un autor romano del siglo I después de Cristo, finales del siglo I después de Cristo, y lo decía así como que hay que cuidar el cuerpo y la mente, y lo decía en latín, con esta frase, mens sana in corpore sano. Palabras de médicos. Paco, durante la pandemia han aumentado las enfermedades psiquiátricas graves como pueda ser la psicosis o el trastorno bipolar. Pues realmente los estudios dicen que no. Lo que sí ha ocurrido es que esa asistencia que hemos intentado, como decía Ángeles, inventar sobre la marcha, pues precisamente esta patología se ha resentido más, porque las revisiones son necesarias presenciales por cosas que no te puede transmitir el teléfono. Entonces, lo que se trata de psicosis, esquizofrenia y trastornos bipolares, la incidencia se mantiene. Sí es posible, y sí lo ha habido, a lo largo de los meses y no al principio, por la falta de una asistencia, digamos, presencial, sí ha habido pues olvido en los tratamientos, una especie de dejación, y esas descompensaciones han venido por no tener el control pertinente de cómo veníamos haciéndolo. Y lo que sí que decir es que sorprendentemente han resistido, con esa resiliencia que tú hablabas antes, bastante mejor que el resto de la población. Es decir, los enfermos, y esto es un dato que no se dice lo suficiente. Parece muy interesante. Es interesantísimo ver que la patología mental grave, o sea, las dificultades han estado en cambiar el modelo de tenerlos delante y poder intervenir por pequeños síntomas o pequeños cambios, pero no porque hayan aumentado, que no lo han hecho,
como por ejemplo te podría decir, aunque no es el tema y saldrá después, las tentativas de suicidio, digamos, que han terminado con fallecimiento, con muerte, no han aumentado según estudios, han aumentado las tentativas, pero no el suicidio consumado. Es decir, la patología mental grave no ha sido tan afectada, salvo que al no hacer un seguimiento presencial no se ha puesto en evidencia que el telemático, el telefónico fuese suficiente en este tipo de patología para el control. Eso sí que ha sido un problema, pero por lo demás se han adaptado mucho mejor de lo esperado. Muy bien, un dato, como decía antes, interesante. Vamos a ver, Carmen, y desde el punto de vista psicológico, ¿cuáles han sido las patologías más frecuentes que si ha sido la ansiedad, la depresión, etcétera? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer para combatirla? Que eso es el tema más importante, a ver si este programa vale para algo. Bueno, yo creo que sí, que lo que hemos notado ha sido un aumento en los trastornos de ansiedad, por ansiedad, las depresiones reactivas a todo lo que estaba pasando. Eso sobre todo, yo como dice Paco, no he visto así en el trastorno psiquiátrico así más grave, no he visto un aumento. Sí, en la población en general, ese tipo de patología. Luego, pues sí creo que tenemos que tener en cuenta que como han sido unas semanas donde ha habido un estrés que se ha ido manteniendo ahí con el paso del tiempo, al que se ha ido uniendo pues sentimientos de soledad, sentimientos de tristeza, de frustración, de incertidumbre, de miedo. Entonces todo eso es lo que ha ido dando a lo que ahora nos estamos encontrando en las consultas. Y Ángeles, en las consultas tú has detectado por qué sufren los pacientes, por qué es lo que más sufren. ¿Sufren más la soledad, no tener que recurrir al médico? ¿Cuál es tu experiencia? Pues mira, eso también, es decir, esto ha llevado, como todo, ha llevado una evolución. Conforme ha ido la pandemia cambiando, pues nosotros también hemos ido viendo un cambio del perfil. Bueno, los pacientes eran los mismos, pero el motivo de consulta o las quejas pues han podido ser diferentes. En los tiempos más duros del COVID, pues todo era el miedo al contagio de otras personas, el miedo a salir a los sitios, el miedo simplemente a contagiarse o el miedo a la muerte, pensar si me contagio me puedo morir o que un familiar le pudiera pasar. Yo tenía pacientes jóvenes que decían, es que no quiero contagiar a mis abuelos, por ejemplo. Entonces, este tema pues, podía generar incluso consultas de tipo psicosomático, quiero decir que tú a lo mejor me duele la cabeza, me duele la barriga, me duele no sé qué, me duele el pecho y al final, pues si ahondabas un poco más, por teléfono o presencial, pues podía salir un poco ahí la cuestión de que lo que había en el fondo era una cuestión de temores o de miedos que estaban en un principio justificados. Ten en cuenta que lo que conocemos ahora, y nosotros ahora, todo lo que es el plan de actualización, los algoritmos que seguimos para hacer, cómo vamos a hacer los casos, los controles, las detecciones, todo esto, ya todos más o menos sabemos lo que tenemos que hacer, pero eso es reciente, antes ni nosotros sabíamos cómo enfocarlo, ¿no? Y la población menos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también sufrir los que no tenían COVID. Yo recuerdo a una paciente que decía, es que me voy a morir de soledad, porque los hijos no querían visitarla para no contagiarla. Decía, venid o que me contagiéis, porque es que si no es que me voy a morir de soledad. Venía a contagiarme. O sea, yo eso me lo han dicho, eso me lo han dicho. Y eso que teníamos las nuevas tecnologías, ¿no? que han supuesto pero el roce. El tacto es fundamental. Claro. Esa es una de las cosas que más se ha perdido. El tacto es curativo, eso es verdad. Eso la gente no lo sabe. Las expresiones faciales. Sí. Ahora tú no puedes. Yo inicié la presencialidad y tienes que estar acompañando de signos, porque entre que no se oye bien, los pacientes no oyen bien, la mascarilla. Es decir, tú gestualmente no logras transmitir tranquilidad. Y eso es muy importante. Hombre, tú le dices, el resultado está bien, y si se lo dices con una sonrisa, dice, el resultado está bien. Le dice, el resultado está bien. Y el hombre dice, me lo estará diciendo con mala cara. Y dices, esto no será mentira. No sé si me explico. Que sí, toda esa parte se ha perdido. Entonces, pues. Esperamos recuperarla. Bueno, ya veremos. Vamos a ver, Paco. Vamos entre los distintos grupos de edades, personas mayores, adultos, adolescentes, niños. ¿Cómo ha afectado? Se ha visto que haya grupos mucho más resistentes, se ha dicho que los niños han resistido muy bien, en fin, ¿cuál es tu experiencia como psiquiatra? Pues vamos a empezar al revés, continuando con lo que decía Ángeles. Mira, las personas mayores realmente donde le ha afectado ese sentimiento de vulnerabilidad y de soledad. Es que es fácil entender que los vínculos se le han roto, no podían salir ni a comprar. Entonces aquí sí que ha habido un sentimiento de estar desvalidos y que no se podía suplir fácilmente con otra cosa, porque las visitas, la familia llegaban al portal, tocaban el timbre, dejaban la bolsa
y bajaban desde la ESA y los abuelos lloraban. Luego también hay que tener en cuenta que al ser ellos la población más, a poco que pasó la pandemia supimos que eran la edad donde lo afectaba, pues como la gripe afectaba a los niños, pues aquí hemos visto que son las poblaciones mayores las que son más vulnerables. Entonces sí que ha habido cuadros depresivos y cuadros de miedo mantenidos a día de hoy, porque hay gente que tú les puedes ya autorizar a salir, que sí, quítate la mascarilla en la calle, que siguen autoconfinados. El miedo le ha podido porque los mecanismos de defensa psicológicos en ciertas edades pues no son suficientes. Lo que llama SELI, el síndrome general de adaptación, pues tiene como más dificultades y esas fases de alarma ha persistido y la fase de resistencia no fue suficiente y ha llegado a la fase de agotamiento psicológico donde realmente están como rendidos a la evidencia de que ya no van a salir. Eso por un lado. Por otro lado, los niños han sido, a ver, en los momentos del confinamiento donde no podían ir al colegio pues estaban deseando salir, pero bueno, en pocos días se les había olvidado. Otro problema son los adolescentes. Aquí los adolescentes lo han llevado bastante mal, sea porque la edad de cambio les ha cogido en un sistema donde no estaban preparados, como que se ha puesto de manifiesto, yo diría que una alta vulnerabilidad en el sentido de la baja tolerancia perceptiva que hay a la frustración. Una frustración de poder encontrar con los amigos, con salir, se han multiplicado los contactos online que no han sido suficientes. De hecho, a estas edades pues, hay bastantes datos de que quien le llama la generación de cristal, que básicamente se basa en eso, personas que lo han tenido todo. Esto es un término que acuñó Montserrat Nebrera, una filósofa con muy buen criterio, en el sentido en que no están acostumbrados o no han aceptado las expectativas que podían tener o una prohibición. Se ve, por ejemplo, en lo del botellón, la falta de cumplimiento de normas, y esto le ha llevado muchísimas consultas a urgencias de psiquiatría, en particular en mi hospital, en La Risaca, en los adolescentes descompensados porque lo han llevado mal. Pero no me voy a extender más porque me quedarían las tranchas medias, que tal vez los que más facilidad tenían para tener mecanismos de defensa de tipo psicológico, por no alargar la respuesta. La generación de cristal, dices, ¿no? La generación de cristal. De cristal, que son los adolescentes de ahora. Son los nacidos a partir del año 2000, y ya te digo que es un término acuñado hace unos años y que ha cuajado muy bien lo que estábamos viendo, es decir, que absolutamente se rompen. Porque, bueno, pues yo te puedo contar porque se me ha roto el móvil, literal. Pero si se le rompe el móvil es un problemón. El COVID es otro problema para ellos, uno más de lo que puedan tener. Pero el móvil en tiempos de confinamiento no es lo mismo que cuando puedes salir a la calle y llamarla. Es decir, por poner un ejemplo, cualquier pequeña frustración de algo que se merece en su ideario, ¿no? De que se merecen, o que las expectativas de lo que pueden conseguir se ha visto que no podía ser, bueno, pues las tentativas de autolisis han aumentado una barbaridad. Es como que lo rompe la frustración, ¿verdad? Esto yo diría, así. Es que, no, claro, como lo han tenido todo y se les ha dado todo, que no es culpa de ellos, sino muchas veces de los padres, entonces no han sufrido nada. No han sufrido nada. Nosotros cuando éramos pequeños nos ponían, claro, ahora no se puede hacer, pero nene limpia el coche, nene a esto, nene a lo otro, y si no lo hacías pues te llevaba una bronquilla y tal igual, y entonces tolerábamos la frustración. Y ahora con la psicología positiva, tú dime si me equivoco, todo tal, hombre, algún rollico deben de tener, ¿no? Para que alguna vez no le salgan las cosas perfectas, porque si no el día que pasa algo fuerte, pues claro, no pueden tolerarlo. Aprender a tolerar la frustración es algo básico. A ver si los psicólogos convencéis a los padres de que de vez en cuando es bueno, ¿no? Que tenga el niño alguna pequeña frustración y que la supere, ¿no? Bueno, eso daría para otro programa. Vamos a ver, Carmen, durante el confinamiento, ¿qué es lo que más ha afectado, crees tú, al bienestar, tanto físico como psicológico? Hombre, yo diría que al bienestar psicológico ha afectado mucho la ruptura de nuestra vida cotidiana, nuestros hábitos, nuestra forma de vivir, así de repente, repentina. También la incertidumbre ha generado mucho miedo, mucho temor. La presión económica, el hecho de estar viendo continuamente cómo los negocios cerraban, cómo las familias venían a menos, eso ha generado mucho miedo, mucha tristeza. El aislamiento, por otro lado, también. Y el miedo a la enfermedad, el miedo a contagiarte, el miedo a morir, que muriera gente que querías, todo eso ha ido
produciendo todo eso, lo que nos vamos encontrando hoy, ¿no? Todos esos cuadros ansiosos, depresivos, un malestar muy grande. Malestar interno general, Sí. por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ha sido todo de golpe, muchísimas cosas. Muy bien. Tenemos una sección nueva en esta temporada que iremos introduciendo en algunos programas. Vamos a hablar sobre ejercicio físico. En este primer programa, el doctor José Avellán nos va a decir qué es el ejercicio de alta intensidad. Pepe, ¿qué es el ejercicio de alta intensidad? Bueno, el ejercicio de alta intensidad es aquella actividad física que nosotros podemos llevar a cabo, pero no la podemos mantener mucho en el tiempo, porque por definición va a requerir demasiada demanda de nuestro metabolismo y cardiovascular como para necesitar pues, ciertas digamos, fuentes de energía que no es parte de lo que llamamos el metabolismo aeróbico, es decir, el que necesita oxígeno, y eso hace que se acumulen sustancias de desecho o metabolismos en nuestros músculos, El ácido láctico por y ejemplo, el lactato. que hace que entonces al realizarlo pues se van acumulando sustancias de desecho que no podemos depurar muy rápido y no lo podemos mantener mucho en el tiempo. Vamos a ver si yo he sido capaz de entenderlo. Si nosotros, por ejemplo, corremos a 8 o 10 kilómetros por hora, nosotros podemos ir a la vez que correr, estamos respirando un poquito más acelerados, pero con normalidad, pero el organismo puede coger el oxígeno suficiente para que yo queme glucosa y grasas junto con oxígeno, Exacto. que es lo que llamamos el metabolismo Aeróbico. que como desecho solo produce agua. Exacto, bueno, es dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua, ¿no? Sí. Pero si yo aumento mucho la intensidad, que ahora Claro. veremos cuánto es esa Claro. intensidad, entonces llega un momento El músculo no puede solo nutrirse con el oxígeno. y entonces quema grasa pero y glucosa, pero Exacto, sin oxígeno. e hidratos de carbono, pero Sin oxígeno. bueno, sigue usando el metabolismo del oxígeno, pero Sí, ese extra ese extra es sin no oxígeno. depende del oxígeno. Vale. Y eso, bueno, pues por reacciones químicas, pues supone la Producción de- producción de sustancias de desecho que hace que no se puedan depurar tan rápido y entonces nos terminamos fatigando antes que si el metabolismo no es aeróbico. Vale. Se dice que la frecuencia cardíaca máxima son 220 menos la edad. Más o menos. Más o menos. En un ejercicio de alta intensidad, ¿en qué frecuencia cardíaca estaríamos funcionando? Generalmente son esfuerzos que suponen pues, un desempeño de frecuencia cardíaca más allá del 75-80% de nuestra máxima. Vale, ahí entraríamos. Pero una persona, por ejemplo, que esté haciendo un ejercicio, ¿cómo sabe él que ya ha llegado a una intensidad máxima? Para llamarlo ejercicio de alta intensidad. Pues mira, clínicamente, ¿qué se puede notar él? Pues hay una prueba, más o menos, que es la prueba del habla. Si nosotros estamos llevando a cabo un ejercicio y podemos hablar con normalidad, seguramente la intensidad es baja. Si podemos decir algunas palabras seguidas, por ejemplo 3, 5, la intensidad seguramente sea moderada. Si solo podemos decir una palabra o ninguna, la intensidad de ese ejercicio es alta o muy alta. Eso es bueno, algo que clínicamente nos puede orientar a saber si estamos haciendo. Es decir, esa gente que sale a caminar toda la tarde y cree que ha hecho mucho ejercicio, seguramente lo ha hecho charlando con sus amigos. Ya. Seguramente ese ejercicio solo es de baja intensidad. Vale, correcto. Me quedo con estos últimos datos que has dicho porque son muy interesantes. O sea, tú simplemente hablando, puedes calcular un poquito tu nivel de intensidad Claro. de ejercicio. Luego médicamente hay pruebas para saberlo, con oxígeno, con lactato. Sí, pero podemos medir, para pero la gente de la calle... gente normal, la prueba del habla es algo que orienta bastante bien. Ángeles, la pandemia también afecta a los profesionales. ¿Cómo lo llevas tú y tus compañeros y cómo crees tú que lo están afrontando, en general los sanitarios? Primero con silencio porque no sé por dónde empezar. Vuelvo a decir, yo siento como profesional que hemos tenido que asumir unos cambios importantes en nuestro modo de trabajar, pero a la misma vez somos también personas, somos madres, somos hijos de otras personas, somos familiares de otras personas, y esto parece como que en términos generales a nuestro nivel profesional eso no cuenta, que de acuerdo que somos profesionales y eso no debería ser importante, pero sí lo es, porque
no estamos, los compañeros, primero nos hemos distanciado, lógicamente primero por prescripción médica y después ya incluso sin prescripción médica, o luego por contra en algunos otros pequeños grupos incluso dices, porque eso también no sé si vosotros lo habéis visto, pero hay gente que no le importa el COVID, yo lo veo en la consulta, quiero decir que hay gente que súbase por favor la mascarilla, ¿no? Que hay gente que no quiere, no tiene igual que un temor exagerado en algunas personas que no se quieren ni sentar. No, yo no me siento, digo, bueno, pues no se siente, al otro extremo, ¿no? Entonces, eso traído a los profesionales que tuvimos que empezar sin ni siquiera mascarillas quirúrgicas, que no había en aquel momento, eso no hay que olvidarlo. Actualmente, ahora vamos, las mascarillas están por ahí, sobran por todos lados, pero al principio era un problemón. Al principio tenía que durar la mascarilla quirúrgica varios días. A mí, bueno, es decir, eso es que no había más para repartir. Y nosotros hemos tenido un único EPI, en un principio, cuando no se sabía lo que había que hacer, un único EPI, para que llegado, un EPI es un equipo de protección integral, para en caso de que hubiera habido que enfrentarse en ese momento directamente con un paciente, poder atenderlo. Quiero decir que hemos vivido de todo tipo de situaciones. Y ahora que ya parece que el COVID podríamos hablar casi que no en pasado, pero como que está pasando, ¿no? Bueno, hay que ir con la prudencia, hombre, en comparación. Porque ya vas a las calles, ya vas a los eventos, ya vas a las cosas y tú dices, pues y claro, y dices, joder, y no puedo ir al médico. Ya. Entonces, en ese sentido, nosotros lo hemos pasado, o lo estamos pasando, que no nos ha dado tiempo a acomodarnos, entre compañeros nos hemos distanciado forzosamente, luego si había algún conflicto latente se ha podido aparentemente suavizar, pero también se recrudece porque no hay oportunidad de aclararlo. Y luego pues pasamos, y tengo que decirlo, de los aplausos, pues hemos pasado pues incluso pues o al temor de que tú puedas contagiar a alguien o al desmérito, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí. Entonces, los profesionales yo creo que lo hemos pasado y lo estamos pasando mal. El quemado, la persona que está, el compañero que estamos, bueno, que están, no me quiero incluir, cansados, agotados de pensar, otro día para comenzar a ver lo que me viene hoy, a ver qué cambios hay hoy, cuántos listados tengo de sospechas de COVID. Quiero decirte, no es muy motivador. No es muy motivador porque no nos da tiempo, es un continuo sin posibilidad de pausa, de que tú digas, venga, he aprendido esto de esta situación, ahora voy a aprender otro y me voy. No, es todo un continuo. ¿Querías comentar tú, Paco, algo de lo que estaba diciendo Ángeles? No, en el sentido de que, bueno, la pregunta es que yo pecaba demasiado optimismo al principio, bueno, pues soy optimista por naturaleza, pero lo de la sexta ola yo ahora mismo no firmaría. En tanto en cuanto parece ser que hoy están reunidos a decir ya autorizar la tercera dosis de Pfizer para poblaciones que debieran ser mayores de 60 y sanitarios, pero eso para empezar a hablar, inmunodeprimidos, y no estoy convencido de que se haya de todo. Hombre, nada que ver, porque tenemos una herramienta que antes no teníamos. Es decir, que eso pues es así. Y con respecto a lo que decía, hubo muchas promesas y los médicos están realmente... Yo es que recuerdo el pánico por las escaleras y los pasillos del hospital. Te quería preguntar yo eso, que si en el personal de La Risaca, al ser un gran hospital con muchísimas personas allí, no solo los pacientes, sino todas las personas que trabajáis allí, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, etcétera, ¿hay algún cambio importante, Paco? ¿Cómo ha evolucionado eso? Pues voy a seguir la línea de Ángeles. Es cierto que hay que remontarse al principio, sin mascarillas, sin saber la mortalidad, el pánico. Me acuerdo haciendo las PCR, que nos los hacíamos cuando teníamos algún síntoma, algún contacto. Era tremendo cómo nos distanciábamos entre nosotros, por las escaleras se esperaba un rellano, no había mascarilla, yo llevaba trapos en la cara, vaya. Es decir, y sobre todo que no sabía lo que había. ¿Qué ocurre? Pues hacíamos grupo burbuja de trabajo mientras podíamos para dar la mejor asistencia y entre nosotros, si se contagiaba uno, que mantuviera la línea de batalla o el otro grupo. Y eso fue en todas las especialidades, en todos los hospitales, se ha hecho así siempre. Claro, eso por un lado nos ha dado un cierto sentimiento de aquí estamos y no nos podemos quejar, pero estábamos realmente agotados. Ahora lo que ya más que agotado es, ya sabes, ¿cómo te explicaría? Ese costumbrismo ya, las medallas que recibimos fueron aquellos aplausos de aquel mes. Vamos a reforzar los equipos, va a haber más... No se han reforzado más los equipos, somos los mismos, pero con un cansancio acumulado y el COVID sigue. Mira, cada vez que tengo que subir a la planta COVID, por fortuna ahora estamos en otro escenario
y te encuentras con pacientes que están allí, que todavía testarudos, los negacionistas de la enfermedad, que todas las llamadas siempre serán pocas, porque la gente dice en televisión he oído, pues en televisión hay que decir que no hay ninguna razón, digamos, de tipo que la razón entienda, de no vacunarse. Es decir, algún llamamiento, insisto, y la tercera dosis cuando esté en las poblaciones señaladas hay que ponérsela, porque sabemos que ya lo hemos visto, si es que lo hemos visto en muchos países. Si es que como tengo más de 65 años, estoy deseando que digan de vacunarme para ir corriendo a vacunarme. O sea. Sí, pero tú sabes que hay ahora mismo, las cotas creo que están en el 78% y no avanza porque no es que no haya vacunas, es que no van a vacunarse. No, hay gente que no ha recibido ni siquiera la primera dosis porque no quiere, o sea, no es porque no haya ya dosis. No quieren, pero no hay más argumentos de que yo lo he oído en televisión en algún... con perdón del descerebrado, porque no se puede lanzar un mensaje cuando dice, bueno, si se vacunan todos, yo no me vacuno, que ya con eso vale, que no vale, que te puedes morir, que es que te puedes morir, que es que yo he visto testarudos y luego 48, negar el COVID, negar la UCI, negar la respiración asistida y 48 horas antes de fallecer, porque falleció, demandar todo lo que ya no se podía hacer. Es que ha habido de todo, es decir, que hay que lanzar un mensaje de que no tenemos otra herramienta, nadie quiere el COVID, la vacuna es el remedio. Totalmente. Vamos a ver, Carmen, aumenta mucho, no cabe duda, el sentimiento de soledad, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer para combatirlo? ¿Qué es lo que más le interesa a la gente? Porque sabemos que mucha gente se ha sentido muy sola, ¿no? Entonces, ¿qué podrían hacer esas personas o la sociedad? No solo esas personas, porque a veces ya no pueden hacer nada. Por ejemplo, en Inglaterra ya antes de la pandemia se había creado un ministerio de la soledad, porque hay un 20% de ingleses creo que están con ese sentimiento que además deteriora mucho la soledad. El otro día leía que mata más que la mala alimentación y que el tabaco, por ejemplo. O sea, ¿qué nos puedes decir de esto para evitar? La pirámide está invertida ya, o sea que al haber más gente mayor apunta a más soledad, ¿no? Que es es una de las cosas que más miedo da, la soledad. Y sí, en esta pandemia hemos tenido mucha gente que se ha quedado sola y no solo eso, sino gente que a lo mejor no estaba tan sola, pero el aislamiento social le ha producido como un estado emocional de soledad. Y ahora en la consulta se habla mucho. ¿Cómo es el estado, el estado mental de soledad? Sí, es como el decir, yo tengo familia, pero yo creo que el aislamiento social ha producido como ese punto de sentirte vulnerable, de sentirte solo, como de no control, y ya empieza a aparecer como ese sentimiento de soledad, que no es que esté solo, pero me siento... Y esas personas que tienen familia, que realmente no están solas, que ha sido por las circunstancias, ¿qué se les puede decir para que no tengan ese sentimiento? Hombre, yo creo que se puede hacer. Yo creo que es un sentimiento que a lo mejor acompaña en sí al ser humano, también el sentirte solo. En sí eso no creo que el todo sea malo, creo que mucha gente ha tomado contacto con ese sentimiento, pero insisto, yo creo que también acompaña a nuestra especie. Yo creo que la soledad, la manera de combatirla es, bueno, de hecho, volver a la normalidad ha quitado muchas sensaciones que había. Pero sí que creo que hay que hacer hincapié en gente que está sola, gente mayor y gente no mayor que está sola, porque sí que se podrían hacer muchos programas de ayuda, porque hay mucha gente que quiere compartir su tiempo y gente que necesita el tiempo de otros. Bueno, pues a ver si esos programas se ponen en marcha, porque es verdad, hay iniciativas como por ejemplo estudiantes que no les cobran por vivir en casa de personas mayores y es un beneficio mutuo, ¿no? Y así, pues a lo mejor alguna sociedad pusiera en marcha todo esto y que igual existe y la desconocemos, pero bueno, si existe, pues que se haga de ver. Estaría bien. Sí. Vamos a ver, Ángeles. Una cosa que ha pasado mucho en la pandemia es tenerle miedo al otro. Nosotros pensamos, ve a uno y dice, yo recuerdo perfectamente de ir al supermercado y, hombre, no es miedo, pero decir, es que bueno, el otro me vería a mí igual, o sea, el otro me vería, este me puede contagiar, aunque pues, ¿sabes? ¿Cómo ha podido afectar eso a la relación de las personas? Pues estamos hablando todo el tiempo más o menos de la misma circunstancia. Yo te puedo poner un ejemplo que yo en mi medio ambiente, con mis amistades o en mi residencia de veraneo con mis vecinos y tal, yo he preferido alejarme yo
para evitar en que en un momento determinado alguien se pensara que yo, si me acercaba a un niño o me acercaba a ellos, sabiendo que yo soy sanitaria, que les pudiera yo contagiar cualquier cosa. Y yo veía que la gente aceptaba eso, de que yo me mantuviera como más apartada. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Pero en definitiva se cumple la idea que no solamente es con el COVID, es una idea que puede pasar con muchas otras cosas en la vida, que pensamos que la culpa o que los problemas es externa, en este caso en el COVID pues era otra persona, o también puede ser cuando se decían los objetos, la manía. Yo recuerdo que tiré los zapatos, los primeros que utilicé para ir a trabajar, cuando ya acabó el verano, los tiré y digo, venga, tiro los zapatos porque esto puede tener aquí. Quiero decirte, siempre piensa uno que el mal o que el problema te va a venir de fuera. Y eso algunas veces, curiosamente, piensas que tú estás a salvo, es decir, los demás son los que tienen la enfermedad, pero yo no, yo puedo ir sin la mascarilla o yo puedo porque yo no la tengo, o bueno, simplemente me alejo y los que pueden tener el problema son los demás. Entonces, claro, eso ha perjudicado también mucho y sigue perjudicando al COVID, porque incluso esa insensatez que puedan tener estos jóvenes adolescentes que has comentado tú antes, y mayores también, pero es verdad que parece que han llamado más la atención los jóvenes, tal vez porque ellos también se sienten protegidos porque han visto que efectivamente entre ellos no ataca tan duramente la enfermedad. Claro, pero que, es decir, eso puede hacer al final que tú cojas y digas, pues yo esto... Es decir, yo me hago mi espacio y los demás son los que tienen el problema. Paco, antes has hablado de las vacunas y, vamos, por supuesto hemos hablado de que la gente debe de vacunarse, todavía el que quede sin vacunar, pero conozco varias personas que no son negacionistas en absoluto, que han ido a vacunarse y cuando les tocaba le ha dado un miedo horrible y se han ido, pero conozco a varios, incluso sanitarios. ¿Qué les podríamos decir a esas personas? Porque es que, vamos, te insisto, ir 2 veces y volverse cuando le van a poner la inyección. Pero es que tú sabes, ese bloqueo mental, ¿a qué se debe? Que en un momento dado, cuando ponían la televisión, da igual que cuál canal, todo el mundo hablando sistemáticamente de lo mismo y el oyente pues, recibe un impacto de que me van a poner ahí en esa vacuna. Entonces, gente que se ha vacunado todos los años de la gripe, que no es que tuviera, pues hay alguno por ahí raro también, que también lo raro no, quiero decir que tiene la patología de la fobia a las agujas, que se puede entender perfectamente y eso es otra historia, ¿no? Pero como que en la vacuna iba a pasar una cosa de un experimento donde podía pasarle cualquier cosa y eso no se sabía, eso a la gente le genera malestar. Curiosamente, los muy obsesivos, con esos miedos anticipados, lo que llamaríamos el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Fíjate lo curioso, que esta gente que estaba siempre con la precaución de todo, de lavarse muchas veces las manos, de los rituales de limpieza, de abrir las puertas con los codos, de no tocar los botones, estos se han sentido relajados, porque han visto que todo el mundo hacía lo que ellos vienen haciendo toda la vida y ellos no se han sentido, además, pero es sistemático. Y hablo del TOC, no el que tenga obsesiones. Otras personas que no tenían rituales de limpieza ya lo han incorporado a la vida cotidiana, es decir, ya está todo el mundo lavándose las manos más que de costumbre, vamos. Eso seguro, y pasará el COVID y sí que habremos aprendido pautas de higiene por costumbre, ¿no? Pero que no, los que se van a vacunar y de buena primera se quedan paralizados es porque en la cabeza llevan de que van delante de un experimento y va a ocurrir muy bien no se sabe qué, porque eso es lo que no para de oírse. Es que yo tengo una prima que le pusieron la vacuna y se le cayeron las pestañas. Sí. La vacuna hace que se caigan las pestañas. Pero como no se hable del caso individualizado que ocurrió en Helsinki, mal vamos, porque necesitamos subir la tasa de vacuna. Pero esas personas, Carmen, que sufren el bloqueo ese de estar en la gola, ¿se les puede hacer algo desde el punto de vista psicológico? Lo digo porque conozco a varios que él podría mandártelos para que te los vieras, si desde el punto de vista psicológico se puede hacer. Porque ellos quieren. Ya no hay, bueno, pero que llegan y se vuelven. ¿A ellos se puede hacer algo o no se puede hacer? Yo creo que es lo que dice Paco, no, están impactados por esa información, han como seleccionado la información, negativa. Porque hay mucha información, claro, y mucha positiva, pero han seleccionado la negativa. Entonces han generado un miedo exagerado, algo que realmente no es lo que se está dando en el día a día. La gente se ha vacunado y la gente está bien, vale. Pero es como que seleccionan lo negativo. Y vamos a ver, Carmen, el tema, ¿qué se puede hacer en los adolescentes para que, digamos, no sufran tanto como han sufrido? Eso que hablábamos antes, que no toleran la frustración. ¿Qué le dirías tú a un padre
para ver si consigue que su hijo tolere la frustración, o a un padre o una madre, y al joven, que es el que la tiene que tolerar. ¿Eso tiene soluciones o es cosas que hablamos nosotros pero no tienen soluciones? No, claro que tiene soluciones. Yo creo que con el tema es todo basado en la educación. Creo que es muy importante los límites, que también los límites son muy laxos, no están definidos. Los niños muchas veces y los adolescentes no saben a qué atenerse porque pasan el límite y no pasa nada. Eso no es bueno. Y con ello quiero decir, las cosas tienen que tener consecuencias, porque hay que aprender a tomar decisiones y asumir las consecuencias. Entonces, estamos enseñando a tomar decisiones, pero no a asumir las consecuencias, y eso no es positivo. Entonces, el poner límites, y si el límite no se cumple, eso tiene unas consecuencias, es positivo para el desarrollo del menor. Y ahí es donde aprendes a tolerar la frustración. Lo que pasa es que muchas veces son los padres los que no pueden tolerar ver al hijo mal, cabreado con ellos o que se enfada. Bueno, pues ya está, son estados emocionales, no pasa nada. Pero los padres no pueden aguantar eso. Yo creo que la culpa, entre comillas, si hay alguien culpable, los padres tienen una gran responsabilidad por esto que acabas tú de decir. Quieren que los hijos sean amigos. Y quieren que sean, no, vamos a ver, tú eres el padre y el hijo es el hijo, no son amigos, somos roles distintos. Pero entonces a los padres esos, ¿qué se les puede decir? A los padres se dice que hay que poner límites y los límites se tienen que cumplir, es muy importante, porque vivimos, en la sociedad vivimos con límites, vas a trabajar, tienen límites, te relacionas con amigos, tienen límites, los límites están en todos sitios y son buenos, no son malos. Es porque no sé por qué se viven de una forma negativa, cuando no son negativos. Muy bien, me gusta la idea esa de que los límites no son malos, los límites son buenos y además nos permiten vivir en sociedad. Claro. Ángeles, a nivel emocional, cuando a una persona le han diagnosticado COVID, ¿cómo se ha sentido? Mira, los pacientes que ya han tenido, sobre todo los que han precisado un ingreso hospitalario, aunque no haya sido en UCI, que en la ola que hubo en Navidad del año pasado y enero, pues curiosamente hubo bastantes, aparte de que también fallecieron. Entonces, estos pacientes, pues incluso a fecha de hoy, algunos que no se han recuperado del todo, aunque físicamente ya no tengan tos, ya no tengan secuelas físicas como tal, pero permanecen en un estado principalmente de astenia, en un primer momento como que están muy cansados, que no pueden acabar de hacer sus cosas, que no pueden hacer ejercicio físico, que se fatigan pronto, que bueno, que ya pasados tantos meses caería más en la esfera de cuestiones emocionales o psicológicas, más que físicas, puesto que es verdad que el COVID o la COVID persistente existe, pero no te hablo de un paciente extremadamente grave, simplemente que haya tenido un ingreso hospitalario. Ya el paciente de UCI probablemente es más complejo, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes se quedan de una forma más real, con ese tipo de malestar, de un miedo residual. No ha sido infrecuente que estas personas a su vez hayan tenido familiares cercanos que en ese momento, en aquella ola, fallecieron. Es decir, si es porque caían familias enteras, eran contagiadas, entonces pues a lo mejor fallecía el abuelo y lo habían cogido por los nietos o los tíos o lo que fuera. Entonces también arrastraban esas secuelas de algún fallecimiento de una persona cercana, que recordemos que no se podía hacer un proceso de duelo adecuado, ni de enterramientos, ni de nada de esto. Esto también, que no es el momento a lo mejor, pero influye porque hay gente que eso lo lleva. Yo tengo pacientes que no han olvidado aún los primeros fallecimientos de marzo de 2020, que estamos en septiembre ya de 2021, no han olvidado que no vieron a su madre, que no vieron a su padre, que le prohibieron entrar. Entonces, eso por un lado. Y luego, pacientes que un COVID suave, digamos, de los que se pasan en domicilio, que son los que hemos atendido más en primaria, pues luego también hay, sin haber una evidencia científica de que hayan tenido ni hipoxia, ni alteraciones analíticas, ni radiológicas, pues luego se mantienen pues, o con temores, o con angustias, o con insomnios, o con malestares, que podrían caer muy bien en este apartado. No sé, Paco, si tú si he establecido unos síntomas psicológicos como tal post-COVID, así para cada grupo, pero yo lo que yo he visto en consulta. Estoy totalmente de acuerdo, y lo que decía sobre todo de la falta de asistencia a los funerales, lo que ha marcado en eso, es decir, se ha muerto tu padre, pero lo vi 2 semanas antes de que ingresara y ya no supe más de él, ni en el entierro pudieron ir la familia.
A ver, los síntomas si lo he visto un poco así más post-COVID, hay dos cosas que hay que ver. Una cosa es el paciente grave que está en UCI, que ha tenido una neumonía bilateral y que ha desarrollado algún tipo de fibrosis y que tiene esa especie de cuadro, que son pocos, son menos de los que habíamos hecho a las cuantas. El síndrome post-COVID, ya teníamos una cola apuntándose al síndrome post-COVID. Y otra cosa son los síntomas emocionales, que a veces no son de difícil digestión y se han apuntado a una especie de cuadro de síndrome post-COVID, sin que ese síndrome post-COVID sea otra cosa que la manifestación somática de los propios miedos, los trastornos emocionales o psicológicos que generó. Y le hemos llamado síndrome post-COVID, mal llamado, porque hay mucha patología, digamos, psicosomática que se esconde detrás de esta palabra. Los cuadros típicos de ansiedad de los que hablábamos se traducen, como hemos oído antes en la pregunta, en una peculiar agorafobia. La agorafobia, que viene del griego agora, abierto, es el miedo a los espacios abiertos, pero se traduce... mal, creo. Tú nunca, Juan, dices nada mal, pero bueno, lo habrán oído mal. Lo habrán oído. Muy bien, Paco. Por eso eres mi psiquiatra. Ya te dije que, como decía Carmen, que los límites son estructurantes, ya mi límite llegó contigo, ¿no? Bueno, broma aparte. La agorafobia, que es un cuadro muy típico donde la persona no puede ir a los sitios, no tanto agora, que viene del griego de abierto, digo, sino allí donde no puede obtener ayuda de inmediato. Esta agorafobia peculiar, post-COVID, es decir, está en los espacios donde porque la agorafobia hoy en día clínicamente también se entiende como demofobia, es decir, fobia a la aglomeración. Es decir, gente que antes del COVID no podía ir a una plaza de toros, a un concierto, a unos grandes almacenes, pues eso es la misma agorafobia. Ahora lo que se ha generado es ese miedo de que salir uno, por ejemplo, a la calle cuando no hay nadie. Y es un cuadro que sí lo da el COVID. Los miedos a salir afuera y a relacionarse y la distancia. Ahora la gente no sabe si dar la mano, si darse los 2 besos con la mascarilla, con lo cual uno se cuestiona para qué entonces llevamos mascarilla, saludarnos con el puño. Yo creo que esto muchas cosas van a quedar, pero no tanto por COVID, sino porque hay personas que son más escrupulosas del contacto. Y creo que se va a quedar. Carmen, cambiando un poquito de tema, el tema de la violencia doméstica ha aumentado durante este periodo y, sobre todo, ¿qué medidas se pueden tomar? Bueno, pues desde que empezó el confinamiento, lo cierto es que aumenta en un 60% la denuncia por violencia doméstica. ¿Una brutalidad? Sí, aumenta mucho. Y claro, pues es que el estar confinados, el no tener esas vías de escape que teníamos antes y esa mala gestión del malestar, de la frustración o de todos metidos en casa, todos los roles en casa, pues no sé, creo que ha hecho que explote porque es exagerado lo que pero que tampoco no solo en España, no solo en España. No, Francia también ha aumentado. Hay países que le llaman muy civilizados, que siempre ponemos como ejemplo, donde la violencia doméstica es incluso bastante más elevada que en España, aunque en España alcanza niveles inadmisibles totalmente, desde luego. Pues la verdad es que es preocupante lo que ha aumentado. Pero que tampoco podemos decir una serie de medidas, ¿no? Nada más que el que se sienta o la persona que se sienta con violencia que lo denuncie. Hombre, seguir siempre la línea que hay que seguir, legal o profesional en cuanto de salud, pero luego también seguir siempre en la línea de la prevención para la familia, prevención de convivencia y la no violencia, claro. Ahí igual, siempre. Vamos a ver, Ángeles, tú comentabas antes, y Paco también, por ejemplo, que bueno, pues que había fallecimiento de algún familiar y que esas personas no se han podido despedir, eso ocasiona un sufrimiento. ¿Hay que eliminar ese sufrimiento siempre o qué se puede hacer en estas circunstancias? Porque son hechos que han pasado y esas personas están sufriendo. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Yo la palabra que elegiría es acompañar a la gente o escucharla, o en primer lugar escucharla y acompañarla simplemente con ser escuchados. Es decir, volvemos a lo mismo, que hemos iniciado hablando de teléfonos o presencialidad. La presencialidad es totalmente necesaria.
por lo que hemos también comentado del tacto, de la mímica de la cara, del acompañamiento del lenguaje no verbal, para el paciente y, bueno, y también para las personas, como estamos haciendo nosotros aquí ahora mismo, continuamente. Pero bueno, si no se tenía eso, se tenía el teléfono, que también se intentaba hacer. Entonces, si la persona está delante de ti y hay un espacio-tiempo adecuado, la persona puede fluir y puede contar sus cosas o sentirse acompañada incluso en un pequeño silencio, no es necesario hablar todo el tiempo. Muchas veces los pacientes ahora están viniendo, hablan, cuentan muchas cosas. Yo generalmente lo que hago es escucharlo, bueno, ya un tipo prudencial, ya pues ya intentas acotar y preguntar, ¿no? Pero simplemente es que suelten lo que tiene. Y los consejos que no son pedidos no sirven de mucho. Y el sufrimiento que es real, es real. Yo siempre, cuando la gente tiene un problema depresivo, yo siempre le digo, vamos a ver, cuando tú tienes una pincha clavada, te quitamos la pincha y eres feliz y tal, pero si el problema tiene otras más invisible, pues no puedes, o sea, puedes escucharlo, puedes acompañarlo, que es un poco lo que se intenta hacer, no medicalizar, porque, en fin, podríamos también hablar de cuando la gente, tengo insomnio, al principio era el tema del insomnio y venga... Ni todo el que dice que tengo insomnio es que duerme mal, ni todo el que dice que tiene ansiedad, eso es ansiedad, ni todo el que dice tengo una depresión de caballo, eso es depresión. Entonces no podemos caer en el error de una medicalización de sentimientos, de emociones o de la tristeza. La tristeza no se medicaliza. Eso es. Vamos a ver, Paco, yo en el futuro quiero hacer un programa sobre un tema tabú que es el suicidio, que habrá que tratarlo alguna vez porque es un problema relativamente frecuente. ¿Ha aumentado el número de suicidios durante la pandemia? A ver, primero voy a hacer una declaración de intenciones al respecto. Vaya por delante que ahora mismo todo el mundo está con una necesidad de hablar del tema. Yo de momento la única repercusión que he visto, que no tendrá nada que ver, pero lo he visto, es el aumento del número de tentativas de autolisis en mi hospital. Hablar de un tema tan delicado, tienes que presumir que hay alguien que te está escuchando que te va a entender el mensaje. El mensaje significa que como no tengamos cuidado cuando hablamos de que aumenta el suicidio, ya estamos abriendo otra lista para que se apunten muchas personas solo porque están oyendo y no están entendiendo el mensaje. Es tremendamente complicado, es decir, que utilizar lo que es el suicidio consumado, que he dicho anteriormente, que la pandemia COVID no lo ha aumentado en cifras absolutas, sí las tentativas de suicidio, pero que tal vez, en algunos casos, y ya empezamos con lo delicado de tratar el tema, significan otra cosa diferente al me quiero morir, sino quiero hacer esto para movilizar a mi entorno y de esta manera, como yo no tolero que como mi propia intolerancia ve que tú estás mal o estás frustrado, no hago nada para poner ese límite estructurante que decía Carmen Alcaraz hace un momento. Pero vamos, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho. Entonces es muy delicado hablar. Yo te puedo decir que han aumentado mucho las tasas de intentos de autolisis, muchísimo, una barbaridad, un 50% o más en adolescentes. Ayer de 16, 17 pacientes, casi la mitad tenían intentos de autolisis de los ingresados en mi hospital. A ver, algo estamos haciendo mal, de que estamos mandando mal el mensaje de que es una opción ante cualquier cosa. No es opción ante nada. No es opción ante nada. Y claro, si nos ponemos en hacer asociaciones de pares de suicidio, de no sé cuánto, de que hablar de suicidio, de que hay que visualizarlo, y no sabemos por qué estamos diciendo eso, el efecto simpatía o el efecto llamada, vamos, yo digo esta antes, entonces yo soy muy prudente a decir que han aumentado mucho las tasas y alguna información no la estamos pasando los propios profesionales, no la estamos pasando bien, pero que sepas que es una cosa muy antigua, de convenciones de psiquiatras de hace mucho tiempo, que hablar de suicidio en público, cuando empezaba el telégrafo en Estados Unidos, comunicaban que había un suicidio y aumentaban las tasas de suicidio. Entonces, yo no sé cuál es la forma de mejor decirlo, hay especialistas que quieren hablar de esto, yo francamente te digo que algo no estamos haciendo bien porque la gente en general no está entendiendo de que eso no es opción nunca para nadie. Bueno, pero Paco, tú acabas de decirlo muy claro, nunca es opción para nadie. Pero es que claro, cuando tú pones que tú sabes lo que yo sufro, entonces ya te tienes que callar, porque tú dices, bueno, sí, es verdad que estaba sufriendo mucho a tope, entonces tú ya tienes que recoger velas, pero es que siempre no es así. Yeah. Y además, ¿sufro cuándo? ¿Pero cuánto tiempo llevas sufriendo? No, desde las 12 de la mañana. Y entonces pues, a las 2 de la tarde me corto, pero bueno, vamos a ver. Pero es que por eso te digo que... Bueno, es un tema realmente... Que hay que tener mucho cuidado porque esa gente, apuntarse al sufrimiento muchas veces gratuito es una opción. Voy a decirlo bien. Algunas veces, algunas personas se apuntan a un sufrimiento
como forma de un sufrimiento, incluso que llegan a autolesionarse, como forma de no tener otra alternativa de expresar su malestar. Ahora es que si no dice las cosas bien, se entienden mal. Y hablar de este tema, si hay alguien que no entiende que para mí, para ningún especialista, para la sociedad en general, no es una opción que vaya a cambiar nada en la persona por hacer un intento, no es una opción, porque si no de una manera o de la otra, al final no es una opción. Es que no quiero decir más. Nada, no es una opción. Pero has dicho mucho, no es una opción. Carmen, ¿podemos sacar algo bueno del confinamiento? Tú como psicóloga y que has visto miles de personas. Yo creo que sí, que podemos sacar cosas, siempre se puede sacar cosas positivas. Yo creo que encima de la mesa se han puesto muchos gestos agradables, bonitos, ¿no? De solidaridad, de colaboración, de empatía, eso ha estado bien. Ha sido bonito. Estado bien, hablas en pasado, parece que se ha gastado un poco ya ha pasado, ya la empatía se está volviendo se está empezando a perder. Pero porque yo recuerdo en ese tiempo, pues a lo mejor en el portal ver notas de vecinos que decían, el vecino que necesite que se le haga la compra, se le hará, ahora ya no están esas notas, claro. ¿No? Igual sigue viviendo la misma necesidad. Ya pueden salir la mayoría. Sí, pero Era el sí detalle. Es cierto, pero claro, esa preocupación por el otro, ¿no? Entonces sí que se veía. Luego creo que también teníamos como lo cotidiano como pues un derecho, y como de repente perdimos todos los derechos, pues ahora valoramos las cosas más normalizadas. Creo que eso también ha sido Valorar bueno. las cosas pequeñas es muy importante. Pero llega un momento que como las tienes siempre, pues por eso no las valoras, porque las tienes, ¿no? Claro. El no tenerlas ha hecho que otra vez volvamos a valorar cosas bonitas. O simples, pero vamos. Y luego creo también que cada uno tiene una lectura personal, ¿no? Individual, de cómo ha vivido todo esto. Qué recursos he tenido, qué recursos no he tenido, qué me ha faltado. Creo que cada uno tiene en su mente una lectura individual. Y es interesante esa reflexión. Muy bien, pues entramos ya dentro de los últimos 5 minutos, Ángeles, así que dinos tu última reflexión o mensaje. Pues que el COVID todavía no se ha marchado, como dice el doctor Toledo, y que los trastornos psicológicos que nos hayan podido provocar tanto a pacientes como a profesionales, tenemos que seguir trabajando en ellos, tenemos que esforzarnos en algunas cuestiones de mejora, de límites, de gestión de los miedos, de las frustraciones, porque tenemos que avanzar todos, toda la comunidad, toda la sociedad, juntos. Es una cosa de todos. Muy bien, Paco, tu mensaje. Me gustaría dejar un mensaje positivo. La humanidad superó la peste de Constantinopla, que diezmó la población, la peste negra en la Edad Media, que murieron muchísimos millones de personas, superó la viruela, que es una enfermedad erradicada desde el año 78, la gripe española de hace 100 años, la mal llamada gripe española, porque eran los que daban los datos, porque estaba todo el mundo en guerra y los datos, y por eso le llamaban gripe española, pero que sobre todo que mataba a jóvenes, no como aquí, es decir, le afectaba mucho más. Pasó la gripe asiática más reciente, la gripe de Hong Kong, que también no la tenemos tan eso, y pasó el SIDA. Es decir, nosotros cuando éramos estudiantes el SIDA tenía pues connotaciones de enfermedad mortal. Y esto pasará. Y entonces el mensaje de optimismo es que pasará la COVID y lo superaremos, y desgraciadamente pienso que veremos alguna otra epidemia rara, pero lo pienso por estadística, no porque sea pesimista. Muy bien, ¿y tú, Carmen? Pues yo diría que todos hemos visto la importancia de la salud mental. Entonces yo creo que es importante a la hora de prevenir el tratamiento, y creo que muchas veces está muy olvidada, un poco olvidada. Entonces creo que reivindica que es tu momento. salud mental. Muy bien. Bueno, yo realmente pienso que ha sido un programa bastante interesante, porque se han puesto encima de la mesa muchas cuestiones, bueno, que la gente ha oído hablar y que realmente le preocupa. Y yo querría terminar con el mensaje de optimismo tuyo, Paco, de que, bueno, que esto va a pasar. Y a lo mejor en algunas cosas, como decía Carmen, vamos a salir mejores o vamos a salir un poquito más reforzados y vamos a valorar cosas que por ser naturales y normales no le estábamos dando importancia, ¿no? Y resaltar el papel de los médicos de atención primaria, que es verdad que pasaron de los aplausos como todos los sanitarios, ahora la gente casi les tiene un poco de manía porque no los dejan ir a verlo, y no es culpa de ellos. Mucha agresividad. Mucha agresividad. Vamos a ver si lo dejamos. Recordaros que en nuestro portal de salud, UCAN Salud, tenéis información sobre hábitos de vida saludables, prevención y tratamiento de muchas enfermedades.
así como en nuestro canal de YouTube lasaludentusmanos.ucam.edu. Por mi parte, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.